Un observador cuya pupila tiene un diámetro de 5 milímetros se aleja de dos fuentes luminosas A y B y aclara ahí el ejercicio siguiendo la mediatriz y dice que las fuentes luminosas tienen una longitud de onda de 6500 Armstrongs. También nos dice que están separadas 10 centímetros entre sí, hasta que no puede distinguir si son una o dos fuentes. O sea, el observador se aleja hasta que ya no puede distinguir si son una o dos fuentes. En ese momento, cuando ya no puede distinguir, las fuentes cambian de longitud de onda a 4500 Armstrongs. Calcular cuántos metros más se podrá alejar el observador y todavía poder distinguir las dos fuentes. Entonces acá el ejercicio nos habla de que la pupila tiene un diámetro de 5 milímetros, dice, ¿sí? Ahí es donde se forma la imagen, ahí es donde vamos a analizar, es como que vamos a considerar eso como una pantalla, ¿sí? Todos los ejercicios anteriores que hicimos, consideramos pantallas donde se formaban los patrones de difracción o interferencia. Entonces, en este caso estamos hablando de una abertura circular porque nos habla del diámetro de 5 milímetros, por lo que vamos a trabajar con la abertura circular y la ecuación de la abertura circular, ¿sí? Hacemos un esquema de lo que está pasando. Vemos que en estos puntos están las fuentes luminosas. La persona va a alejarse de las fuentes luminosas hasta una distancia x1, donde va a haber un ángulo θ sub a, ¿sí? Luego de eso, ya no va a poder distinguir si son una o dos fuentes, por lo que va a cambiar la longitud de onda de estas dos fuentes a 4500 Armstrongs y ahí se va a volver a alejar. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde se puede alejar? ¿Cuánto más se puede alejar? ¿Sí? Entonces acá vamos a llamarle x2 a la distancia que se puede alejar más el, o mejor dicho, todo lo que se pueda alejar desde las fuentes luminosas el observador. Entonces vamos a tener, para el caso de la primera parte de la longitud de onda de 6500 Armstrongs, nuestra ecuación de abertura circular y vamos a ver que lambda es igual a 6500 mientras el diámetro es 5 milímetros. Entonces de ahí obtenemos este valor de tita A, que es 1,586 por 10 a la menos 4 radianes. Estamos hablando de un ángulo muy pequeño, ¿verdad? Entonces, dado que el ángulo es pequeño, nosotros podemos hacer la aproximación de que el seno de tita es aproximadamente igual a la tangente de tita y que es igual o aproximadamente igual a tita. Entonces, con esa condición, con ese dato asumido, ¿sí? Vamos a decir que tita A va a ser la distancia de 10 centímetros, la separación entre las fuentes, dividido la distancia desde la fuente hasta donde se ubica el observador, que es x1 para tita A. Entonces de ahí vamos a despejar x1 y tenemos que esa distancia es 63.051,7 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque acá consideramos esa distancia de 10 centímetros entre de separación entre las fuentes, ¿sí? Ahora, el mismo planteamiento hacemos para la segunda longitud de onda y vamos a ver que tita B es 1,98 por 10 a la menos 4.
por lo que podemos calcular el valor de x2, que es 91.074,68 centímetros. Entonces de ahí podemos decir que se podrá alejar todavía, vamos a poner acá, ¿verdad? Todavía una distancia de que va a ser igual a x2 menos x1. ¿Sí? Eso es lo que va a poder continuar después de que se cambie la longitud de onda de ambas fuentes. Entonces, esa distancia sale 28.022,98 centímetros.